vamos a tener unos conceptos, después vamos a tener unos conceptos básicos acerca de lo que son las vacunas, qué es una vacuna, y luego vamos a hablar sobre las vacunas genéticas, mitos sobre la vacunación y un poquito acerca del enfoque religioso de las vacunas. Entonces, básicamente con estos vamos a comenzar qué es el sistema inmune. Y es necesario que nosotros entendamos que el sistema inmune es el sistema de defensa. Así es como la definición más cortita que les puedo dar es el sistema de defensa de nuestro organismo. ¿Y cuál es la función importante del sistema inmune? El sistema inmune mantiene el equilibrio interno frente a agresiones externas y frente a agresiones internas de nuestro organismo. Entonces, este sistema inmune, al mantener este equilibrio, pues va a actuar defendiéndonos. ¿Y cuáles son las agresiones externas? Las agresiones externas son todos los microorganismos, agentes químicos, todo lo que hay en el medio ambiente y que quiere ingresar a nuestra célula. A eso le llamamos agresiones externas. ¿Qué son las agresiones internas? Las agresiones internas son aquellas que se generan dentro de nuestro propio cuerpo. Cuando unas células de nosotros no se reconocen y empiezan a atacar a las mismas células, ese es un tema ya pues mucho más diferente, pero en esta mañana nos vamos a centrar en las agresiones externas. Entonces, ante las agresiones, ¿qué hace el sistema inmune? El sistema inmune hace básicamente tres cosas. Las detecta. Detecta que llegó una agresión. Al detectarlas empieza a ver si tiene los mecanismos para reconocer eso que ha ingresado y que nos puede hacer daño. Y después de reconocer, entonces si tiene los mecanismos para defenderse, inmediatamente reacciona ante la agresión y empieza una cascada que nosotros llamamos de defensa contra el agresor que quiere hacernos daño. Nosotros tenemos diferentes barreras protectoras. Entre estas diferentes barreras protectoras están la piel, están las mucosas. Las mucosas son lo que, por decir que reviste nuestros órganos internos. Está algunos reflejos como la tos, están los estornudos y están las lágrimas. Aquí yo quiero llamar la atención, no es el tema, pero me gusta llamar la atención hacia ciertos aspectos que no me gusta pasar por alto, y es con respecto a estas primeras barreras protectoras, porque estamos hablando del sistema inmunológico y estamos hablando que el sistema inmunológico es el sistema de defensa, pero ese sistema inmunológico se acompaña o se ayuda de algunas barreras. Y dentro de estas barreras estamos hablando de estas barreras protectoras externas, por decir así, o protectoras, que nos van a ayudar al sistema inmunológico a que no entre tanto germen a nuestro organismo. Y quiero hablarles acerca de la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pero quizás uno de los más descuidados. Es el órgano tan grande que la piel necesita ser reparada todos los días. ¿Y cómo nos reparamos la piel todos los días? Cuando nosotros nos bañamos. Pero además de bañarnos, no solamente es que el agua nos moje, sino poder nosotros, lo que llaman restregarse la piel, porque cuando nosotros restregamos la piel al bañarnos, permitimos que las células muertas vayan eliminándose y se vayan regenerando, se vayan naciendo, vayan saliendo las nuevas células de la piel. Además, cuando nos bañamos, entonces nosotros estamos haciendo que todas esas sustancias acumuladas en nuestros poros vayan eliminándose y nuestros poros puedan respirar bien. Las mucosas. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que reviste el sistema respiratorio. Nosotros tenemos en nuestro sistema respiratorio una mucosa y esas mucosas tienen, al menos en nuestro principal vía superior, tienen como unos pelitos que hagan de cuenta las pestañas.
Estos pelitos que son las pestañas son como unas escobitas, nosotros le llamamos cilios, que la función de ellos es estar en este movimiento que ustedes están viendo con mis manos. Entonces, cuando llega una partícula, ellos tienen la obligación de hacer esto para poder expulsarlo. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo líquidos o muy fríos o demasiadamente calientes? Estos cilios se doblan, lesiono estos cilios. Entonces, si llega una partícula, ya mi sistema respiratorio superior se quedó sin quién, sin la escobita que alejaba esa partícula. Entonces, mire cómo nosotros podemos o mantener o descuidar o fortalecer o debilitar estas barreras, primeras barreras protectoras. La tos. La tos es otra barrera protectora que va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico pues no le lleguen tanta cosa. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. Pero una de las cosas que más me aterra a mí y que nosotros desde Salud Pública de la Universidad del Valle hemos estado luchando con los diferentes gobiernos nacionales es que los medicamentos en Colombia no sean de venta libre. Porque las personas tienen tos y lo primero que hacen es ir a la farmacia para comprar un antitusivo, un dextrometorfano, y entonces esa tos, que es un mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque resulta que la mucosa está lesionada o ese patógeno, ese virus, esa bacteria que entró es tan fuerte que burló estas primeras barreras. Y entonces la tos detecta cualquier partícula de nuestro sistema respiratorio superior y empieza a reaccionar a través de un reflejo con una tos. La tos es un mecanismo de defensa porque cuando usted tose, usted saca esa partícula, están tratando de expulsar eso que le está haciendo daño, que de lo contrario se puede acumular y empieza a enfermarse el bronquio. Entonces, la tos es importante. ¿El mensaje aquí cuál es? El mensaje aquí es, cuando usted tenga gripa, cuando usted esté tosiendo, no corra a la farmacia a tomarse un antitusivo. Los estornudos, esos son otro mecanismo de defensa, que son tan molestos cuando nos da influenza, cuando nos da gripa, sí, son molestos. Nos da todo ese síndrome de coriza que llamamos. Empieza el lagrimeo, empieza a estornudar y las personas se molestan por esas barreras de defensa que están tratando de sacar ese virus y lo quitamos y empezamos a tomar antihistamínicos para que se nos quite el lagrimeo, para que se nos quiten los estornudos, cuando estos son mecanismos de defensa y nos pueden ayudar a sacar más rápido estos virus. Por lo tanto, no nos olvidemos de proteger, de cuidar y de que la primera actitud que tenemos que tener ante una infección no es correr a medicarnos. Esto era un paréntesis. Muy bien. Vamos a hablar acerca entonces del sistema inmune y debo decirles que este sistema de defensa o el sistema inmune, que son nuestros soldaditos, por ejemplo, está dividido en dos y muy de una manera muy general lo quiero decir porque pues obviamente una clase de sistema inmune yo la doy en todo un semestre, entonces por lo tanto la quiero dar únicamente en 3 minutos, tengo que resumirlo lo antes posible, lo máximo que pueda. El sistema inmune está dividido en un sistema innato, también llamado sistema natural, o un sistema adquirido. Este sistema inmune innato tiene unas características y la característica importante que tiene es que este sistema inmune, voy a tomar aquí el punterito láser, este sistema inmune es de una respuesta temprana. Este sistema inmune innato o natural es de una respuesta temprana, pero además de que sea temprana, es inespecífica. Es decir, este sistema inmune reacciona rápidamente, pero no reacciona hacia algo particular. Es inespecífica su respuesta y algo también es importante, el sistema inmune innato o natural no genera memoria. Entonces, el creador nos ha hecho con otro sistema que lo complementa, que es el sistema adquirido. Este sistema adquirido
brinda una respuesta específica para agresiones específicas. Pero ¿qué pasa? Este sistema no reacciona tan rápido, pero tiene algo muy importante que me quedó más abajo en la diapositiva y no se ve, y es que este sistema inmune adquirido genera respuesta, genera memoria. Entonces, dos cosas importantes, dos aspectos importantes. El innato reacciona rápido, pero inespecífico y no genera memoria. El adquirido no reacciona tan rápido, pero es específico y sí además tiene memoria. Esto pues es importante para que nosotros podamos entender. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, el sistema inmune adquirido también lo llamamos respuesta adaptativa. Y este sistema proporciona capacidad de reconocer microorganismos que le permiten generar inmunidad contra el germen específico. Vuelvo y repito, y hoy nos vamos a centrar en este sistema inmune adquirido o de respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque es el sistema que me va a proporcionar la capacidad de reconocer microorganismos. Este no es inespecífico. Este me va a decir, ojo, ese microorganismo yo ya lo conozco, ya tengo defensas contra ese microorganismo y puedo actuar. ¿Listo? Y entonces eso me va a permitir a mí defenderme contra las agresiones. Este sistema inmune adquirido trabaja con un grupo de células que nosotros llamamos linfocitos. Estos linfocitos hay de dos grupos, bueno, hay de varios, pero vamos a referirnos a los linfocitos B, que son los anticuerpos, los conocemos como los anticuerpos, las personas dicen tengo los anticuerpos bajitos. Esos son los linfocitos B, que son anticuerpos, y los linfocitos T, que están los linfocitos T ayudadores o los linfocitos T destructores. Estos linfocitos son los que ayudan a este sistema adquirido a tener toda esta respuesta específica que nosotros necesitamos para defendernos de las agresiones externas. Este sistema adquirido, que tiene anticuerpos, que tiene linfocitos T ayudadores y destructores, son importante o la base para las vacunas. Entonces, cuando nosotros vemos el sistema inmune y el sistema adquirido, vemos que para que funcione nuestro sistema inmunológico, nuestro gran sistema de defensa, necesitamos que los dos sistemas estén coordinados. Hace mucho tiempo se pensaba que el sistema innato era una cosa y que el sistema adquirido era otra y que cada uno actuaba por su lado. Hoy se ha evidenciado que los dos se necesitan y que los dos tienen que trabajar coordinadamente para que haya lo que nosotros llamamos una respuesta inmune. El sistema innato o natural detecta la infección e inmediatamente va y acciona o pone en alerta al sistema adquirido, el cual entonces, por esa alerta que el sistema innato le da, empieza a actuar sobre los linfocitos, le manda señales a los linfocitos, mire, alguien entró, vayan y por favor vean quién fue el que entró y entonces empiecen ustedes a rodearlo y empiecen a actuar. ¿Para qué? Para que nos defiendan. Entonces, este trabajo coordinado es el que produce una respuesta inmune, satisfactoria o eficiente para que nosotros podamos defendernos de las diferentes acciones. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune para que los dos trabajen coordinadamente. Ahora sí, habiéndoles explicado esto muy generalmente, el sistema inmune, qué es y dónde actúa, vamos a hablar acerca de qué es una vacuna. Una vacuna, generalmente, una vacuna es una sustancia compuesta por una cantidad de suspensiones de microorganismos
unos microorganismos que están atenuados, que son y microorganismos atenuados, son microorganismos que se han debilitado para que cuando se introducen al organismo no tengan esa agresividad de producir la enfermedad. Entonces, esas sustancias vivas atenuadas son sustancias que se inyectan con un objetivo, y el objetivo es estimular la producción de anticuerpos. Es decir, el sistema inmune adaptativo es el que nos va a ayudar en esta producción de linfocitos B, que son los anticuerpos. Las vacunas, el objetivo principal de las vacunas es que nosotros podamos construir anticuerpos contra un germen específico. Por eso les decía yo que este sistema era el que nosotros nos vamos a apoyar para el desarrollo de las vacunas. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? Y este es un tema que me parece muy importante tenerlo presente, porque es uno de los temas por los cuales se ha creado más desconfianza para las vacunas del COVID-19. El desarrollo de las vacunas realmente ha ido evolucionando en el tiempo, y el desarrollo de las vacunas avanza a través de lo que nosotros llamamos fases o etapas de vacunación. Y esas fases o esas etapas de vacunación, nosotros las dividimos en una fase preclínica y las dividimos en 3 etapas: etapa 1, etapa 2, etapa 3, y también podríamos hablar de la etapa 4, solo que la etapa 4 nosotros tenemos que alimentar como población esa etapa 4, después les diré. Tradicionalmente, estos pasos se dan en forma secuencial, se daban en forma secuencial tradicionalmente. Primero la fase preclínica demoraba mucho tiempo, y cuando yo digo mucho tiempo, demoraba a veces meses, a veces muchos años. Luego seguía la fase, la etapa 1, después de un tiempo la etapa 2, después otro tiempo la etapa 3, y entonces finalmente, después de que se iban pasando estos pasos, entonces venía la etapa de la aprobación. ¿Cuál ha sido el problema con la vacuna del COVID-19 que ha creado tanta malestar dentro de la población? Porque las redes sociales son una bendición, pero también a veces producen una gran desinformación, porque las redes sociales no tienen filtros, y todo el que quiera decir cualquier cosa lo dice, y entonces la gente se desinforma, y ese ha sido uno de los grandes problemas de la vacuna COVID-19. ¿Por qué el desarrollo de la vacuna se hizo con tanta rapidez? Bueno, las razones son las siguientes. Primero, habían recursos. Uno de los principales problemas en investigación, y créanme que se los digo con conocimiento de causa, yo trabajo con la Universidad del Valle, soy docente de salud pública, y nosotros pues obviamente como universidad investigamos, y uno de los grandes problemas son los recursos. Nosotros comenzamos una investigación, pero de acuerdo a cómo tengamos los recursos podemos seguir adelante con esa investigación. Entonces, para la vacuna del COVID-19, por ser en el marco de una pandemia, pues había mucho recurso, recurso de toda parte, recurso de los países ricos. Los países ricos sí se unieron de una manera tremenda para poder desarrollar esa vacuna. Por ejemplo, vimos unido a Estados Unidos con Alemania, ¿sí? Que en otros aspectos de la vida política no se pueden unir, pero se empezaron a unir, y los científicos del mundo, sin importar ideologías, sin importar colores políticos, sin importar países, empezaron a ayudarse para poder hacer rápido esta consecución de esta vacuna. ¿Por qué? Porque sencillamente estábamos en una pandemia y se nos estaba muriendo mucha gente que aún todavía se nos está muriendo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo
desarrollar una vacuna en época normal a desarrollar una vacuna en términos de pandemia. Eso permite que hayan recursos de toda parte. Y otro aspecto por el cual la vacuna del COVID-19 se desarrolló tan rápido es porque la tecnología y la nanotecnología ha aumentado muchísimo. No es lo mismo hoy como cuando se desarrolló en 1900 y algo la vacuna de la viruela. La viruela mató mucha gente y quizás a nosotros, de los que estamos aquí, ninguno nos tocó, pero sí de pronto nuestros abuelos nos hablaban de eso, porque la viruela fue algo terrible y se pudo erradicar gracias a la vacunación. Gracias a la vacunación se pudo erradicar esta viruela. Pero, pues en ese tiempo, no, ni siquiera estaba el método científico bien desarrollado. Hoy hablamos de un método científico totalmente maduro y de unas tecnologías como la nanotecnología totalmente desarrollada. Entonces, el desarrollo de estas vacunas, que avanza a través de estas diferentes etapas que les venía comentando, vamos a hablar de la etapa preclínica. ¿Qué es la etapa preclínica? Bueno, un grupo de investigadores empiezan a investigar una vacuna, una sustancia, cómo atenuar un microorganismo que está produciendo estragos para que al aplicarlo disminuya la cantidad de problemas que producen en el organismo y desarrolla y estimula el sistema inmunológico para crear anticuerpos. Esa investigación pues dura un tiempo, como les decía, dependiendo mucho sobre todo de los recursos. Entonces, después de que se hace esta investigación preclínica y el investigador o los investigadores dicen, tenemos la posibilidad de tener esta célula, este germen que nos puede ayudar a desarrollar anticuerpos, ayudar a generar una respuesta inmune. Inmediatamente sigue la fase 1. En esta fase 1, ellos en la parte preclínica han hecho todos los estudios, han investigado, han encontrado la partícula, han encontrado, en el caso de la vacuna de Pfizer, han encontrado la fracción genética y entonces dicen, necesitamos aplicar la vacuna a un pequeño número, en la fase preclínica, me salté, se le aplica eso que se ha investigado a los animalitos de laboratorio, a los ratones o a los monos. Y entonces se ha visto el desarrollo de esa vacuna o de esa partícula en esos animales de laboratorio, se han tomado todos los datos posibles y entonces se ha visto que estos animalitos han dado una respuesta inmunológica ante eso que yo les apliqué. Cuando esto pasa, entonces pasamos de aplicarlo a los animalitos a aplicárselos en la fase 1 a un número pequeño de personas para probar la seguridad de la aplicación de la dosis y para ver si eso que reaccionó en los animalitos generando una respuesta inmunológica también va a reaccionar de la misma manera en los humanos, permitiendo una respuesta inmunológica. Después de que nosotros le practicamos eso o le aplicamos eso a un pequeño número de personas, entonces seguimos con la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? La fase 2 es que se la aplicamos ya no a un pequeño número de personas, sino a cientos de personas. Cuando se las vamos a aplicar a cientos de personas, empezamos allí a dividirlos en diferentes grupos de edades para saber cuál es la reacción entonces de acuerdo a los diferentes grupos de edades, quién se demora más, qué pasa, si hay eventos adversos, si hay reacciones adversas, si realmente la respuesta inmunológica en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos se llevó a cabo bien, entonces empieza uno a datear cada una de las respuestas que está obteniendo en los experimentos o en esta fase experimental de las vacunas de la fase 2. Cuando se la hemos aplicado a cientos de personas y a diferentes grupos poblacionales, e incluso aquí también se tienen en cuenta los grupos en los diferentes tipos de etnias, razas, etcétera, para saber si la reacción es la misma. Entonces, proseguimos a la fase 3. En la fase 3 se aplica ya no a cientos de personas, sino que se aplican a miles de personas. Pero aquí
En esta fase 3 se hace algo que no se había hecho en los demás grupos, y es que ya vamos a tomar un grupo control y un grupo placebo. En el grupo placebo no se aplica la vacuna, eso también aplica a los medicamentos, aplica a todo lo que nosotros tenemos que sacar para el uso de las personas. Entonces, a un grupo placebo no se le aplica y al otro grupo de control sí se le aplica. Entonces, vamos a ver cuál de los dos, cómo reacciona el grupo placebo y el grupo control al que no se le aplicó y al que sí se le aplicó, cuánto tiempo se demoró el grupo placebo en tener la infección, si desarrolló o no anticuerpos sin necesidad de la vacuna, si pudo salir adelante, qué problemas tuvo con respecto a los que sí tenían la vacuna, y entonces empiezan a hacerse los diferentes estudios, análisis y conclusiones. Cuando esta fase 3 básicamente va a medir eficacia, resultado. ¿Por qué mide eficacia? Cuando yo hablo de eficacia, hablo de resultado porque estoy comparando uno que sí tiene la vacuna o el medicamento, otro que no tiene la vacuna, con respecto a cómo va a ser la respuesta. Pues yo esperaría que el que tiene la vacuna o el que tiene el medicamento, pues reaccione mucho mejor y que la eficacia de la respuesta sea mucho mejor que los que no lo tienen. Cuando eso pasa, cuando demuestro que sí es eficaz sobre los que no tienen la vacuna, inmediatamente viene la fase de aprobación. Esta fase de aprobación entonces la dan los entes reguladores, revisan resultados de cada fase, revisan cuáles son los planes de fabricación, de distribución y deciden otorgar o no la licencia o aprobación. La vacuna del coronavirus se realizó en fases combinadas. Y este fue otro tema que empezó a ser terriblemente desinformado en las redes sociales, que es que las vacunas las sacaron y que no cumplieron su espacio y que entonces, no, resulta que hoy día se pueden hacer fases combinadas o simultáneas, sobre todo en la fase 1 y en la fase 2, cuando ya ha pasado la fase preclínica, en la cual les hemos aplicado a los animalitos no se nos han muerto, los animalitos han reaccionado, han tenido respuesta inmune, entonces la fase 1 y 2 empiezan a combinarse para hacerlas juntas. ¿Por qué? Pues por el problema que estábamos en una pandemia. Eso generalmente siempre trata uno de ir, pero además porque teníamos mucha gente trabajando y porque teníamos recursos para sentar a muchos investigadores y científicos al mismo tiempo. Ustedes no se imaginan cuánto cuesta investigar, cuesta mucho, porque es coger un profesional, coger una persona que sea especializado, sea súper especializado y sentarlo a investigar, y obviamente eso cuesta mucho dinero. Mire ustedes ahorita cuántos cerebros del mundo, científicos del mundo, tenían que sentar dentro de un laboratorio mañana, tarde y noche para poder desarrollar y pasar de probarlas en cientos a probarlas en miles de personas para nosotros poder ver realmente qué respuesta tendríamos. Ahí la tendríamos en la fase 1 en un grupo pequeño y luego en cientos de personas antes de ir a los miles de personas. Entonces, um, perdón, me devuelvo. Hasta aquí, muy a grosso modo, cómo se desarrollan las vacunas. Con esto, ¿qué les quiero decir? La vacuna del coronavirus no se ha saltado ninguna fase. La vacuna del coronavirus tuvo recursos para poder desarrollarse rápidamente. El primer mito, la primera desinformación, y es que la vacuna no es segura porque no ha sido probada, es falso, totalmente falso. Cuando empezaron a trabajar con laboratorios tecnológicos, con toda la tecnología y con muchos recursos, cuando empezaron a trabajar en la vacuna, en enero del 2020, cuando nosotros acá estábamos casi que ignorando lo que estaba pasando en Wuhan. No teníamos idea, estábamos terminando el año 2019, dándonos el feliz año y las cosas seguían aparentemente normal,
pero estas personas empezaron desde el 2020 a hacer las investigaciones. Nosotros entramos en cuarentena el 24 de marzo del 2020, fue la cuarentena declarada en Colombia, pero ya ustedes saben que Europa venía bien, pero bien golpeado. Así que el trabajo comenzó estamos en 2021, pues ya hace un año y muchos meses. Investigadores, lo primero que hicieron fue crear el material genético, que es otro problema que se ha creado alrededor de las vacunas. Que nos van a modificar el código genético, que nos van a colocar un chip y entonces todo el mundo va a saber mi ADN. Bueno, una cantidad de cosas que créanme que no es así. El trabajo comenzó en enero del 2020. Los investigadores crearon una molécula genética llamada ARN mensajero, que ya existe, pero del virus. Entonces crearon instrucciones genéticas para producir el coronavirus, produce unas proteínas llamadas proteínas pico. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Los investigadores dijeron, bueno, las proteínas pico del virus, ellos la analizaron y esas proteínas pico son las que entran a la célula y se agarran de la célula y empiezan a producir la hecatombe que nosotros decimos dentro de las células, que es una inflamación impresionante de todos nuestros sistemas. Es impresionante lo que está produciendo. Entonces ellos dijeron, la clave es poder neutralizar la vacuna, la proteína pico del coronavirus. Entonces empezaron a trabajar para lograr producir una proteína pico con material genético del virus que fuera tan parecida, tan exacta, que hiciera lo mismo que está haciendo el coronavirus, irse y pegarse a la célula. ¿Para qué? Para que cuando venga el coronavirus de verdad, por decir así, y venga su proteína pico a pegarse a la célula, encuentre que ya nuestras células tienen proteína pico que las va a repeler, que no les va a permitir pegarse y que no va a permitir que se cree la hecatombe de la inflamación, que es la que se nos está matando a las personas. Entonces, cuando esta vacuna se inyecta en la célula, empieza nuestro sistema a producir proteínas pico. Estas proteínas pico se liberan inmediatamente en nuestro sistema inmunológico. Empieza entonces toda como la orquesta del sistema inmunológico, empiezan los anticuerpos a producirse y en nosotros empieza a crearse una respuesta inmune ante una proteína pico de un virus, del coronavirus, que intente entrar a nuestro organismo. Mire qué tan importante es cómo nosotros vemos la sabiduría que yo estoy segura Dios coloca en las personas para desarrollar estas vacunas. Las vacunas que utilizan material genético no interfieren con el material genético del ser humano. Una hermana de la iglesia me mandó un video de una persona, me dicen que es un médico de la iglesia de algún país del mundo, por respeto no voy a decir quién es, pero yo la verdad no, yo le dije, hermanita, yo la verdad no tengo mucho tiempo, leí un poquito, vi un poquito, pero yo lo dejé de ver, porque yo lamento mucho que a veces nosotros intentemos, y voy a utilizar un término que a mí no me gusta, pero que es verdad, satanizar todo lo que tenga que ver con tecnología médica, medicamentos o vacunas. Como saludista, como especialista en salud pública y además en nutrición vegetariana, en estilo de vida saludable, el 98% de mis pacientes, el porciento de mis pacientes, no les coloco medicamentos químicos. Pero cuando tengo que recurrir a ellos, los recurro a ellos con mucha oración, pero si a mí me llega una meningitis bacteriana, yo no puedo con hidroterapia, yo no puedo con infusiones, yo no puedo con otras ayudas que nosotros tenemos en fitoterapia, quitarle esa bacteria. Si yo no actúo, se muere. Entonces, yo tengo que tener un conocimiento científico y tener un equilibrio científico para yo decir
qué es bueno y qué no es bueno. Definitivamente, como les digo, para mí el 98 o 95% de muchas enfermedades las manejo sin medicamentos, pero hay un pequeño porcentaje que los tenemos que hacer. Así que cuando nosotros utilizamos material genético, no podemos decir que este virus está codificando, nos está metiendo un chip para robarnos la información y detectarnos fácilmente cuando estemos huyendo. No, no, no. Eso no es así. No, no funciona así. El ARN mensajero para nada puede entrar a nuestro ADN, para nada. Quien dice eso no tiene ni idea de cómo es la genética de nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante la vacunación masiva? ¿Por qué es tan importante? Aquí voy a tener que ir más rapidito porque yo empiezo a trabajar dentro de un ratico. ¿Por qué es tan importante la vacunación masiva? La vacunación masiva produce lo que llaman la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño es demasiadamente importante. Algunos dicen que la inmunidad de rebaño se adquiere cuando más del 70% de la población ha sido vacunada. ¿Qué es esa inmunidad de rebaño? Es cuando gran cantidad de la población ha sido vacunada, entonces esta gran cantidad de la población está defendida, tiene anticuerpos que van a permitir que el virus pueda ya no entrar y chocar y hacer lo que hace en los organismos, sino que se dice de rebaño porque al estar todos conglomerados, la comunidad entonces se va a permitir que pueda salir fácilmente de nuestro organismo. Por eso se llama una vacunación o una inmunidad de rebaño. Es importante que las personas se vacunen todas, pues cuando nosotros queremos generar inmunidad de rebaño, sí es importante, porque cuando se genera esa inmunidad de rebaño, entonces ya podemos decir que hemos podido quitar estos virus de nuestro mundo, como hicimos con el de la viruela. Y entonces ya él no tiene a quién infectar porque todo el mundo tiene anticuerpos. Eso es lo que se quiere lograr con la vacuna del COVID-19. Una pregunta que siempre hacen las personas es, si alguien se vacuna, ¿queda totalmente inmune? Y es otra de las mitos por los cuales muchas personas dicen, no, yo no me vacuno, porque resulta que no es 100% seguro que no me vaya a enfermar. Tengo que decirles la verdad. Diferentes vacunas crean diferentes eficacias, es decir, diferentes resultados en cuanto a a la respuesta inmune. Hay unas que dan el 95% de inmunidad, por ejemplo la de Pfizer, hay otras que dan el 70%, no hay ninguna que dé el 100%, hay otras que dan el 65, el 55%, hasta el 55%, de ahí nunca han bajado las que se están aplicando actualmente, pero en inmunología, nosotros en salud pública decimos que lo recomendable de una vacuna es que dé del 50% en adelante. ¿Por qué? Porque esa eficacia del 50% en adelante me permite y es muy probable que me desarrolle bien mi sistema de anticuerpos para que pueda luchar contra diferentes tipos de gérmenes, en este caso, el del coronavirus. Otra pregunta que hacen mucho es si se presentan efectos secundarios cuando uno se aplica la vacuna. Sí, como cuando usted le aplicaba, los que tenemos hijitos, tuvimos hijitos chiquitos, los que tienen hijitos ahorita, cuando nosotros le aplicamos las vacunas a nuestros hijitos, algunos reaccionaban con fiebrecita, con dolor, con enrojecimiento en el área de la aplicación. Algunas personas con el coronavirus pueden tener síntomas de malestar general como de una gripa, dolor de cabeza, decaimiento, dolor muscular, dolor en el sitio de la aplicación. Algunas personas pueden darle como si les estuviera dando una gripita. Son síntomas que nosotros llamamos o manifestaciones inespecíficas que duran aproximadamente 7 días más o menos después de la vacunación, pero que realmente no producen nada pues malo ni nada. Es algo
yo digo que reacciona el sistema inmunológico. Cuando alguien me dice, Doc, me apliqué la vacuna y mire cómo estoy con fiebre, me duele, yo, ay, qué bueno. ¿Cómo así qué bueno? Claro, tu sistema inmunológico está actuando, está reaccionando, está matando lo que se, está reconociendo esos anticuerpos, lo que necesitamos. Así que no se preocupen por estos efectos porque realmente son muy leves. Dicen otras personas, si después de que me vacune, ¿por qué tengo que seguir con los movimientos, con los normas de prevención post vacuna? Y esta es una pregunta que le hacen muchas personas, incluso mi mamá me decía eso, porque tengo que seguir con ese tapabocas. Bueno, ¿por qué? Va por varios aspectos. Primero, este virus es muy nuevo. Llevamos 3 años, 2019, finales, prácticamente 2 años solamente de conocer este virus. No lo conocemos en su totalidad. Cada día encontramos más secuelas que pueden dejar estos virus impresionantes. Entonces no sabemos mucho todo de este virus todavía, como podemos escribir muchas cosas acerca del sarampión o del polio, porque han pasado muchísimos años con eso, entonces ya sabemos muchísimo su comportamiento, pero con el COVID-19 recién lo estamos haciendo. Recién estamos diferentes personas haciendo estudios, comparando artículos, comparando reviews, en fin. Entonces, se deben seguir con las precauciones. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad que está dejando las vacunas. Eso recién lo estamos haciendo porque estamos en esta fase que yo les decía, la fase 4, que es la fase de la comunidad. La fase 4 de la comunidad es la que cualquier síntoma que a usted le dé que no esté como de los publicados, es una corresponsabilidad en salud ir al proveedor de salud y dice, mire, ¿cómo le parece que no está publicado, por ejemplo, me voy a inventar cualquier cosa, inflamación en los ojos o inflamación en los oídos y después de la vacuna se me inflamaban los oídos? Es importante reportarlo porque eso a través de la tecnología nosotros vamos a empezar a hacer un seguimiento de por qué pasaría allí, cuál fue la vacuna, en fin, y eso nos va a permitir ir enriqueciendo realmente el conocimiento. Y además en la fase 4 estamos viendo cuánto tiempo está durando la inmunidad. Eso aún no lo sabemos, pensamos que puede ser de largo tiempo, pero aún no podemos decir la última palabra. Lo que sí sabemos es que las personas que están vacunadas y se exponen y les llega a dar la enfermedad, como ya les ha dado a algunas personas, quizás no con las 2 dosis, pero sí con una dosis, entonces su reacción. Nunca nosotros hablamos en epidemiología del 100%. Yo quiero que ustedes se quiten el 100% de su cabecita porque el 100% en medicina no existe. Entonces, pero sí hablamos que la gran cantidad de la población que ya ha sido vacunada y se expone y estuvo con la enfermedad ya vacunada, disminuye notablemente la fase grave de la enfermedad, que es a lo que apunta la vacuna. La vacuna no apunta a que a ti no te dé el malestarcito general, el que, como una gripita que te dio. Hacia eso no apunta, porque lo que la vacuna apunta es hacia que si a usted le da, no se muera. Si a usted le va, si a usted le da, sus pulmones no se inflamen. Si a usted le da, no haya esa cascada tan terrible que hay de hemorragia y entonces usted pueda seguir viviendo. Puede ser como una gripa, ¿cierto? Hay vacunas contra la influenza, pero no contra todas las influencias. Y quien tiene una vacuna contra una cepa de la influenza, pues le da muy leve, pero no le da esa influenza mortal. Más o menos eso es lo que se trata de conseguir con la vacuna del COVID-19. Algunos mitos a derribar. Por ahí me habían preguntado en una charla que tuve si era verdad que producía autismo. Esto realmente no es cierto. No se ha demostrado que ninguna de las vacunas estén produciendo autismo. Tampoco producen Alzheimer, tampoco están produciendo demencia, tampoco están produciendo enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Eso es totalmente falso. La vacuna no, ya había dicho, no va a cambiar el material genético. Y una de las cosas que me llegaban por allí era que si la vacuna era la marca de la bestia o que si era posible que a través de la vacunación nos pusiesen un chip y nos pudieran rastrear fácilmente para saber cuando estuviésemos huyendo. Realmente no es así, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia y estudiamos la palabra, vemos que eso no es así. Um, ¿Cómo vamos
¿qué es lo más importante de esto? Desarrollar una fuerte inmunidad. Y quizás es uno ya de mis últimos mensajes con esta charla, y cómo nosotros podemos desarrollar una fuerte inmunidad a través del mensaje de salud adventista, a través de los principios de salud. Nosotros los 8 pilares que yo llamo pilares de salud son esos pilares que nos permiten desarrollar un sistema inmune fuerte. Tendría que quedarme aquí otra 2 horas para hablarles por qué cada uno de los 8 pilares son importantes para el desarrollo de una buena inmunidad. Pero les diré, así muy someramente, por ejemplo, la alimentación. Si usted come comida de origen animal, pues usted está acidificando su organismo. Y cuando usted acidifica su organismo, no le permite a su sistema inmunológico estar preparado, porque cuando su sistema está acidificado está con inflamación y no tiene antioxidantes. Y el sistema inmune para formar estos linfocitos necesita de muchos antioxidantes. En cambio, cuando usted tiene una dieta basada en plantas, tiene todos los antioxidantes que su sistema necesita para fortalecer estos linfocitos y poder luchar contra los microorganismos y contra las bacterias. Cuando hablo de una alimentación basada en plantas, me refiero a una alimentación equilibrada, sabiamente empleada, porque no queremos tampoco alimentaciones con carencias de nutrientes. Y en el enfoque religioso, finalmente, debemos decir que desde mi punto de vista, tenemos un deber con la comunidad, un deber con el prójimo en esto de las vacunas. Cuando yo me vacuno, entonces estoy permitiendo que esa inmunidad de rebaño pueda irse eh, gestando en nuestra comunidad. Hay personas vulnerables, muy vulnerables, que aún no se les puede vacunar por algunas enfermedades que puedan tener, que son muy particulares. Cuando nosotros nos vacunamos, estamos haciendo un servicio social, porque yo que estoy sana, me vacuno para permitir que el prójimo mío, que por cualquier circunstancia no pueda acceder a esa vacuna, vamos creciendo en esa inmunidad de rebaño para que podamos proteger a esas personas vulnerables que no pudieron vacunarse. Eso a mí me parece que es una corresponsabilidad. Pero más sin embargo, el me vacuno o no me vacuno es una decisión personal, individual de cada uno de nosotros. Nadie, cuando a mí me llaman, yo, a excepción de mi mamá, que le dije, ¿te vacunas o te vacunas? Y la llevé a vacunar. Mi mamá es una paciente de 81 años, tuvo una comorbilidad hace muchos años, tuvo un cáncer, ya gracias a Dios está dada de alta, y la hice vacunar. Apenas salió la vacuna, la hice vacunar, pero resulta que en casa de herrero, cuchillo de palo, no se me cuidó mucho, o algunas personas que estaban viviendo con ella no se me cuidaron mucho, así que mi mamá, después de 25 días de su primera vacuna, se infectó del coronavirus. Paciente de 81 años, con sobrepeso, con antecedentes de enfermedades crónicas, pero la honra y la gloria sea para Dios. A mi mamá le dio como una gripa fuertecita. No le dio nada más. No tuve que hospitalizarla, no se me desaturó, absolutamente nada. Ya tenía su primera dosis. Esa primera dosis protegió a mi madre para que hoy pudiera estarles contando este testimonio. ¿Qué hubiese pasado si a mi mamá de 81 años, con todo esto que les estoy diciendo, se hubiera contagiado del virus? No quiero pensar qué hubiera pasado. Así que, hermanos, finalmente, con esta información que me perdonan, las di muy rapidito, pero pues era necesario, la decisión es de cada persona con su proveedor de salud. ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es aquella a la cual usted pueda tener acceso. Esa es la mejor vacuna. Es la mejor vacuna. La que usted pueda tener acceso, esa es la mejor vacuna. Y como conocedores de la palabra y de un Dios, póngase siempre en las manos del Señor.
que el Señor Espíritu Santo le ayude, que si usted va a acceder a la vacuna, le pida a Dios que la proteja, se prepare inmunológicamente. Prepárese inmunológicamente antes de irse a vacunar y le va a resultar mucho mejor. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias, doctora Luz Nersin. ¿Puedo Gracias hacer por una este pregunta? material que nos comparte. En este momento, sí, dame un momentico, ya te doy paso para esa pregunta. Gracias por el testimonio. Quiero hacerte una pregunta muy breve y es en relación a las enfermedades vulnerables que tú mencionabas. ¿La miastenia gravis también se encuentra dentro de ellas, como una de ellas? No, Es, hasta ahora no hay una investigación que diga que las pacientes que tienen miastenia gravis tengan contraindicación de vacunarse. Hasta ahora no hay ninguna publicación que nos enseñe o nos indique eso. Gracias. muchísimas gracias. Mira, La pero persona yo tengo una que pregunta. Yo quiero decir algo. Es que acá en Medellín una persona de otro grupo de oración habló de que todos los miembros de su familia que se habían vacunado habían fallecido y uno de ellos que tan pronto le aplicaron la vacuna, ahí mismo murió. Entonces, ¿qué decimos al respecto? Miren, esas preguntas siempre se las hacen a uno en los foros y en las entrevistas Pues y eso. ellos murieron y es verdad que murieron. Sí, todos los Pero yo miembros no, o vacunados. sea, tendríamos nosotros, a ver, la vacuna las vacunas en este momento ya se le han aplicado a millones de personas, ¿sí? En todo el mundo. Como yo les decía, yo para todas las preguntas no puedo tener una respuesta. Yo no sé en Sí. forma particular qué tenía esta familia, porque no sé sus antecedentes. Yo no sé no sé en el marco de cómo se vacunaron, no sé cómo estaba su sistema inmunológico, no sé si al aplicarse la primera dosis fue que murieron y entonces, ojo, con esto les voy a decir, mire, les voy a poner el ejemplo. A mi mamá literalmente la tuve que coger y llevarla a la finca y como yo les decía, la tuve que ermitañar, porque es impresionante pues obviamente las mamás están, mi mamá que trabaja toda la vida, está acostumbrada a salir por toda parte y entonces ella, no, pues ya tengo la primera dosis y pues no, aquí la fiesta, no, la tuvimos que llevar a la finca y dejarla ya, obviamente acompañadita, porque era impresionante cuando uno tiene una vacuna, no es que al otro día, ni a los 20 días, ni a los 30 días uno ya o está folclórico, no. ¿Por qué? Porque es que la primera vacuna a ti no te da una inmunidad, a no ser que sea la de Johnson, que solamente es una dosis y te da una inmunidad después de los 30 días. Entonces, si tú te pusiste la primera vacuna y te expusiste, y entonces, antes del tiempo que lograra ayudar una medio inmunidad porque no tenías la segunda dosis, pues entonces probablemente ya estaba en ti un germen el germen agresivo y pudo haber desencadenado toda esta mortandad. Te estoy diciendo algo que sin conocimiento de causa, porque no conozco la familia, no conozco sus antecedentes y una de las cosas que le hace mucho daño a la vacunación y a todas las cosas es cuando nosotros de casos que son terriblemente impactantes, pero que son aislados, generalicemos. Yo les dije a usted, nosotros no podemos hablar del 100% en medicina. Nosotros nos basamos en una gran cantidad de porcentajes, pero que nunca hablamos el 100%, porque eso en epidemiología o en salud no existe. El 100% es perfección y aquí en este mundo no tenemos perfección. Los estudios y las fases han dicho que la gran cantidad de los miles sí desarrollan inmunidad y no desarrollan enfermedad grave. Para nosotros saber qué pasó, pues tenía que haber hecho muchos análisis a toda esta familia, post-mortem, ver estudios y finalmente sacar conclusiones. Pero a priori yo no me atrevo a decirte nada. Buenos días, una Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora Luz Nersin.